Bien, seguimos adelante con el libro de Gálatas. Gálatas, hoy nos corresponde estudiar 22, 23, 24. En esta hora nos toca 22, 23 y 24. Dice así la palabra de Dios, pero todavía no era conocido en persona en las iglesias de Judea que eran en Cristo, sino que solo oían decir, el que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en un tiempo quería destruir. Versículo 24, muy importante. Y glorificaban a Dios por causa de mí. Oramos, Padre, gracias. Gracias por este tiempo, gracias Señor por esto que tú estás haciendo, Señor, voz de Dios, nunca voz de hombre. Te rogamos que nos ayudes, te suplicamos que nos guíes y Espíritu Santo, ministra en nuestras vidas porque te necesitamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, entonces, ¿qué está diciendo Pablo? ¿Qué es lo que está haciendo Pablo? Está defendiendo su apostolado. Eso es lo que está haciendo Pablo. La carta de Pablo a los Gálatas es para defender su apostolado, capítulos 1 y 2. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque falsos hermanos entraron en las iglesias de Galacia, esos que os perturban quieren que las personas que viven solo por la justicia de Dios cambien. Son esas personas del y no hay más. Son esas personas del y ya no más. Son esas personas que te dicen a ti, venga, no hay que hacer nada más. ¿Cómo voy al cielo? Y entonces tú le dices, mira, cree en Cristo como tu Señor y Salvador. Y no más. Y ya está. Esos que os perturban son los que quieren añadir el algo más. Pregunta, ¿cómo puede ser limpio de cómo podemos ser limpios de nuestros pecados? Y ya sabemos la respuesta, ¿sí o no, Lady? Primera de Juan 1:9, ¿qué dice? Si confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Y nada más? No, no hay que hacer nada más. Lo malo no son esos que os perturban, porque toda nuestra vida vamos a tener gente que os perturba. Porque toda nuestra vida vamos a tener en nuestro alrededor personas que nos quieren dañar la paz, personas que nos quieren quitar la fe, personas que nos quieren quitar el gozo, noticias, adversidades, pruebas, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre va a haber de eso. Lo malo es que nosotros como la iglesia de Galacia creamos ese cuento y queramos añadir algo, lo que sea, a una salvación tan grande y única. Yo quiero que en esta hora que tú me estás escuchando, preguntes qué se le puede añadir a una salvación tan grande. ¿Qué? ¿Qué más se requiere? ¿Qué más se necesita? Muchas personas al día de hoy no quieren rendir su vida a Cristo. Y ojo con esto, no porque no sea fácil. Cuando uno llega a la vida cristiana sabe que a veces se levantan pruebas, se levantan adversidades, se levantan situaciones, hay cosas, hay otras. Perfecto, perfecto. Pero yo pregunto en esta mañana una cosa. ¿Acaso una persona sin Cristo no sufre las mismas cosas? Personas sin Cristo están en un hospital. Personas sin Cristo están en un velorio. Personas sin Cristo están en una cárcel. Personas sin Cristo tienen deudas. Personas sin Cristo tienen matrimonios fallidos. Personas sin Cristo tienen hijos rebeldes. Entonces, la persona lo que realmente no quiere al día de hoy es rendir su vida a Cristo. Son esas personas que te dicen, y no más, y no más. Pero estos que os perturban, estos falsos hermanos, que así los llama Pablo, son los que también te dicen, yo soy demasiado bueno. Dios no me puede enviar al infierno. Claro que no puede, porque no ve que es un Dios de amor. ¿No ve que es un Dios de amor? Él no me puede enviar a mí al infierno. Esas personas que dicen esto de ser creyente, de ser cristiano, es una responsabilidad muy grande. Más adelante me voy a convertir. Por eso Pablo debía dar defensa de su apostolado. ¿Y cómo lo está haciendo? Por medio de un antes y un después, por medio de contar su historia. Hay un antes y hay un después. Todos tenemos un antes y un después. Un Saulo y un Pablo. Filipenses. Por favor, vamos a Filipenses capítulo 3 versículo 5. Filipenses 3:5. Filipenses 3:5 dice, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos,
En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Saulo era un religioso, de los mejores, según él. Claro está, Saulo se creía salvo. Saulo creía que iba para el cielo. Saulo pensaba que él iba a estar muy, pero muy cerquita de Dios. Saulo creía que tenía el cielo ganado. Ese era Saulo. Pero Saulo no sabía que tenía que morir, morir a su ego, morir a su yo, morir a sus deleites, morir a sus placeres. Saulo tenía que morir para que naciera Pablo. Saulo creyó conocer a Dios, pero en realidad no estaba ni cerca de. Entonces, como siempre, es Dios, ojo con esto, es Dios quien se acerca a la persona y lo transforma. Mucho de lo que está pasando hoy en algunas iglesias, en sus actos de adoración, en sus reuniones de sanidades, milagros, portentos, en sus muchas acciones de fe, es realmente una religión carnal. Eso era Saulo. Y Saulo pensaba que estaba haciendo las cosas very nice, very good. Pero, pero, como Saulo murió y nació Pablo, ahora en esta carta que escribe con urgencia muestra su sinceridad que la religión que llevaba como Saulo le permitió perseguir, matar, injuriar, asesinar. Si alguien por su carácter religioso merecía el cielo era Saulo, pero comprendió que solo por medio de Cristo y su obra en la cruz del Calvario podía alcanzar la verdadera salvación. Cuando se vio frente a frente, cara a cara con Cristo, se dio cuenta que todos sus logros son trapos de inmundicia, así como dice Isaías 64:6. Nuestras mejores obras son como trapo sucio. Nuestros pecados nos arrastran como el viento. El pecado, la suciedad, la inmundicia no permite que glorifiquemos a Dios. No permite una verdadera adoración. Todos necesitamos expiación por medio de la sangre de Cristo. Todos necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y abandonar nuestra vana manera de vivir. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que se den cuenta el cambio que Dios ha hecho en nosotros. Ese hombre, dice la Biblia, ese hombre, dice el mismo Pablo, que antes nos hacía sufrir, está ahora anunciando la buena noticia que antes quería destruir. ¿Vemos qué es lo que Pablo está diciendo? Hay un antes y hay un después. Hay un Saulo y hay un Pablo. Hay un Antiguo Testamento y hay un Nuevo Testamento en cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que alaben a Dios por causa de nosotros. ¿Saben qué es el Evangelio, mis hermanos? Es un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde hay alimento. Mis hermanos, el peor crimen en el desierto es saber dónde hay agua y no decirle a los demás que le rodean. El peor crimen de un creyente es saber que tiene esa agua de vida que salta para vida eterna y no decirle a nadie. Mis hermanos, en el Evangelio descubrimos que somos mucho más malos de lo que creemos. Pero también en el Evangelio descubrimos que se nos ama mucho más de lo que esperamos. No somos mejores que nadie. Hemos sido salvados por gracia, por medio de la fe. Y a eso le apunta Pablo. Para Pablo lo más importante es que la gente no vuelva al legalismo de donde él salió. Esa es la oración de Pablo. Y esa tiene que ser nuestra oración también. Dios nos sacó del error. Primero nos dio perdón de pecados. Nos dio vida eterna. Nos dio su Santo Espíritu. ¿Para qué? Para poder discernir entre el error y la verdad. Siempre dual. Mira lo que dice el Señor en Juan capítulo 8, versículo 31. Juan 8:31. Juan 8:31 dice así. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El Señor nos está advirtiendo que demostremos nuestra fidelidad mediante fe. La fe que es solo en Cristo y que debemos permanecer en su palabra, reconocer la verdad y vivirla. No la olvidemos. No olvidemos lo que hemos aprendido, no olvidemos los fundamentos firmes, no olvidemos la autoconfrontación, no olvidemos
No olvidemos Eclesiastés. Y no olvidemos nunca que la escritura nos enseña a nosotros dualmente, o somos esclavos o somos libres. Una persona pecadora es esclava de sus vicios. Él se cree libre. Él piensa que va para el cielo. Él se imagina que hay un lugar intermedio donde las misas, los ritos, toda esa clase de cosas lo sacan de allí. ¿Para dónde? Directo al cielo. Mis hermanos, amigos que me escuchan en esta hora, eso no es verdad. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a los Gálatas. Eso es lo que Pablo les está diciendo. Eso es lo que quiere Pablo. A eso es lo que le apunta Pablo. Tú y yo hemos conocido la verdad. No volvamos al error. ¿Para qué? De modo que empezaron a glorificar a Dios a causa de mí, dice Pablo. Esa es la consigna de Pablo, ese es el eslogan del Evangelio y el nuestro, más el justo por la fe vivirá. Dice Gálatas 1, 22, dice, el hombre que en otro tiempo nos perseguía, ahora está declarando las buenas nuevas acerca de la fe que en otro tiempo te bastaba. ¿Qué cambió en Saulo? ¿Qué cambió en este perseguidor, en este asesino, en este injuriador, en este blasfemo, en este... Cristo, Cristo. ¿Qué crees tú que puede cambiar en nosotros si no es Cristo? ¿O es Cristo o no lo es? Sin embargo, Pablo tenía en sus manos algo que llamamos responsabilidad humana. 9. Romanos capítulo 9, del 30 hasta el 33. Pablo tuvo un compromiso total con Dios. Pablo se rindió totalmente a Dios, a su palabra, a su llamado. Dios quiere el total control de tu vida. No quiere cosas a medias con sus hijos. Dios no busca segundos lugares. Dios quiere el primer y único lugar en la vida de quienes ha salvado. ¿Alguna vez le has dicho al Espíritu de Dios que tome el control de tu vida? Supongamos, vamos a suponer que yo recientemente me he mudado, de suposición, a una casa nueva que tiene una habitación para huéspedes hermosamente decorada. Entonces llega mi primer invitado, un amigo me viene a visitar y le digo, hey bro, me alegra mucho que hayas venido a mi casa hoy. Quiero que te sientas en casa. Esta es tu casa. Ven, permíteme mostrarte, este es tu cuarto, este es tu baño, aquí están tus toallas, entra por aquí, esta es tu cocina, ahí está tu refrigerador. Hey, como yo me voy a trabajar, sírvete tú mismo. Y como tengo otro automóvil, le digo, mira, si quieres toma la llave de mi otro automóvil, de mi otro carro, y son tuyas. Está la llave de la puerta principal, saldré por algunas horas, siéntete en tu casa, por favor. Mi casa es tu casa. Vamos a suponer que yo hago eso con toda sinceridad y cuando regreso a casa no veo a mi huésped por ninguna parte. Llegué al primer piso, parqué mi carro, llegué a la sala, no lo vi, llegué a la cocina, no lo vi, subí al patio, no lo vi, segundo piso, no lo veo, pero sorpresa, al entrar en mi alcoba, allí está, acostado en mi cama, los cajones abiertos. Él está mirando mis cuentas bancarias, leyendo mis viejas cartas de amor que le envié a mi esposa, mi testamento, mi diario personal. Entonces, aclaró la garganta y tratando de no sonar irritado le digo, discúlpeme, ¿puedo ayudarle? ¿Qué estás haciendo aquí? Y él me dice, no, gracias, no necesito ayuda. Oye, me dice él, yo creí que usted ganaba más plata. Uy, no, y no pensé que escribiera cartas tan cursis, chino. ¿Cómo creen ustedes que me pongo? Empiezo a sentir que el calor se sube, no sé cómo decirle lo que realmente estoy diciendo, él es un amigo, lo invité a mi casa, pero cortésmente le digo, oye, perdóname, no sé ni cómo decírtelo, pero no me gusta que fisgonees en mis cosas de esa manera. ¿Puedes, por favor, no hacerlo? Y mi amigo me dice, no entiendo. Me dijiste que me sintiera en casa. Tú fuiste quien me dijo que esta casa es mi casa. Tú no pusiste límites. Tú no me pusiste ningún límites. Y sigue diciendo, mira esta carta tan cómica que tú has escrito. Y entonces yo le digo, hey, ya, párala. Yo no quise decir eso. Por favor, cierra los cajones, sal de mi cuarto. Y de pronto un viento frío llena la habitación. A veces me pregunto si nosotros no hacemos lo mismo con el Espíritu Santo. Le decimos, Espíritu Santo de Dios, toma el control de mi vida. Señor, aquí estoy, me entrego totalmente y completamente a ti. ¿No será que de pronto hay algún área de nuestra vida fuera de los límites del Espíritu Santo? Puede ser nuestra área financiera, área sexual,
personal, ambiciones, cualquier cosa, cualquier parte. Dar total control a Dios significa que solo Él ocupa por completo cada área de mi vida, cada cuarto, la llave del armario, de cada cajón, de cada sitio. A Él le pertenece, solo a Él. ¿Cuál es el propósito de esto? Que las iglesias que creen en Cristo, que no conocían personalmente a Pablo, sino que lo habían oído decir, el que en otro tiempo perseguía, ahora anuncia la fe que antes quería destruir. ¿Qué dice la gente de ti? ¿Qué dice Dios de ti? Job 1.1. Job 1.1. Mira lo que dice Job capítulo 1 versículo 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado de mal. ¿Qué calificativos? Podemos decir que en todo sentido Job era un hombre riquísimo, en carácter, sincero, en estatura, obediente, en sentimientos, temeroso de Dios, confiado solamente en su creador, humilde, apartado del mal. La escritura nunca dice que Job era sin pecado, tenía confianza en Dios, honraba a Dios con sinceridad e integridad de corazón. Y a hoy su testimonio, el testimonio de Job, sigue influyendo en la vida de todos los que leemos la escritura. ¿Por qué? Porque se supo que este hombre era un hombre bueno y honrado, que siempre obedecía a Dios en todo y evitaba hacer lo malo. ¿Qué podrá decir de nosotros Dios? ¿Qué puede decir de nosotros la gente que nos rodea? ¿Realmente somos testigos de Jehová? ¿En serio, en serio, en serio? ¿O los testigos de Jehová son otros? ¿Realmente en el lugar donde estamos mostramos al Dios vivo y verdadero? No importa las circunstancias, no importa las adversidades, no importa lo que esté pasando, tenemos que mostrar al único y verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué más podemos decir que hizo Pablo para glorificar a Dios? Miren, para mí, este es uno de los mejores consejos que pudo hacer y enseñar Pablo en su vida ministerial. Efesios 5:18. Es mi oración que nosotros tengamos subrayados Efesios capítulo 5 versículo 18. Mira lo que dice Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Sed llenos. Un imperativo, una acción continua. ¿Notamos el contraste que hace Pablo aquí de embriagarse con vino a ser llenos del Espíritu? Otro hubiera dicho, no maten, pero sean llenos del Espíritu. O no roben, pero sean llenos del Espíritu. Lo que Pablo hace es una comparación. Y una comparación espectacular. Porque ¿cómo se embriaga una persona? Llenándose de alcohol. ¿Y qué tiene que hacer para llenarse de alcohol? Pues hombre, una y otra y otra y otra, inmediatamente queda bajo el efecto del alcohol, bajo el dominio del alcohol. ¿Hemos visto esas personas ebrias? Toda persona ebria es cansona. Está el ebrio chistoso, al que le dicen ya estuvo bueno, está el ebrio amargado, al que le dicen que por favor se vaya, está el ebrio peleón, al que siempre le llaman la policía. Ahora bien, esta es la persona que está controlada y llena por el Espíritu de Dios. Mira lo que dice John MacArthur. John MacArthur en su comentario de Efesios dice así, el apóstol presenta más bien un mandato para que los creyentes vivan en todo tiempo bajo la influencia del Espíritu, al permitir que la palabra de Dios los controle y al llevar una vida pura, confesar todos sus pecados, morir a sí mismos, rendirse a la voluntad de Dios y depender de su poder en todas las cosas. Sigue el pastor John MacArthur diciendo, ser llenos del Espíritu significa vivir en la presencia consciente del Señor Jesucristo y permitir que su mente, por medio de la palabra, domine todo lo que se piensa y se hace. Ser llenos del Espíritu es lo mismo que andar en el Espíritu. Este es el caso de un hombre muy ebrio que llegó a su casa y su esposa sale y le dice, estás muy borracho. Claro, lo insultó. Entonces el hombre ebrio y borracho le responde, señora mía, usted es muy fea. Para mí, lo que me acaba de decir es una ofensa. Sin embargo, yo mañana estaré sobrio. Pero usted, ¿notamos cómo se le puede hacer frente a un buen insulto? Nosotros somos embajadores del Evangelio de Cristo. Lo que se diga de nosotros es lo que se dirá de Cristo. Lo que hagamos trasciende. Eso pasó con Pablo, porque eso mismo pasó con Saulo.
Todos sabían que Saulo los quería llevar al cementerio. Ahora todos sabían que Pablo los quería llevar a Cristo. Saulo, muerte. Pablo, vida. ¿Por qué? Porque Pablo era controlado por el Espíritu Santo. Pregunta en este momento. Contesta con toda honestidad, por favor. ¿Está siendo controlado por el Espíritu Santo de Dios? Perdón, decía la señorita Mariela. ¿Estamos siendo controlados por el Espíritu Santo de Dios? ¿Saben que con Dios nunca es suficiente? Muchos dicen, hoy ya leí, hoy ya estudié, hoy ya le dediqué tiempo a Dios, hoy ya hice lo que tenía que hacer. Nunca podemos olvidar las palabras de nuestro Señor allá en Lucas 17:10. Nunca tenemos que olvidar esas palabras de Lucas 17:10. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Muchas personas están esperando las gracias de parte de Dios, los aplausos de parte de Dios. Bien. Otros están pensando que Dios tiene que darles porque ellos son así. Si es que yo soy así, Dios tiene que darme porque no ve que yo hice algo bueno. Así nada más. Mis hermanos, no somos dignos de honor. No merecemos nada. Somos deudores. Somos esclavos de la gracia de Dios. Y aquí quiero hacer una aclaración. Romanos 1:14, para ampliar el punto. Romanos 1:14. Mira lo que dice la palabra de Dios en Romanos 1:14. Pablo escribe así a los de Roma. 1:14. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Pablo dice que es deudor de Dios. Pablo está diciendo aquí, yo soy un deudor de Dios y mejor dicho, estoy endeudado con Dios. No, no. Dice a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. ¿Por qué? Porque la gracia que nos salva es gratis. Por gracia sois salvos. La gracia es gratis. No hay deuda para con Dios en la salvación. Eso tiene que quedar muy claro. Nuestra deuda real es con las personas que nos rodean. Por eso Pablo está hablando del Evangelio y por eso él dice, siento una gran obligación, tanto con los griegos, con los no griegos, con los sabios, con los no sabios, con los instruidos, con los incultos por igual, porque estoy ansioso por visitarlos también a ustedes que están en Roma para predicarles la buena noticia. Todo se lo debemos a Dios, todo. Dios tiene el control total de todo lo creado, lo tiene. Sin embargo, nuestra deuda ha sido pagada totalmente en la cruz del Calvario. Ahora lo que debemos hacer es predicar la buena nueva a toda criatura. El que antes nos perseguía anda ahora predicando el evangelio que en otro tiempo quería destruir y alababan a Dios por causa mía. Entonces, lo primero, compromiso total. Lo segundo, control continuo. Lo tercero, súplica responsable. Lo primero es que nosotros vimos hoy, es que tenemos un compromiso total con Dios. Lo segundo es que tenemos que ser controlados por el Santo Espíritu de Dios. Ahora nosotros tenemos que empezar a orar sin cesar por esas almas perdidas. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Primera de Pedro 4:7. Mira lo que dice Primera de Pedro 4:7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Cristo viene pronto. Y en medio de este tremendo sufrimiento, en medio de tantas adversidades, tenemos una tremenda responsabilidad con los demás. Orar por ellos. Mis hermanos, miren, muchas veces hablamos de dar. Y cuando la gente le dicen, oye, tienes que dar, piensa en esta. Y yo quiero decirte en esta mañana que tú tienes que dar. Tú tienes que dar. Y tú me puedes decir, oye, no tengo. Yo te digo, sí tienes. Lo que pasa es que tú no quieres. Ah, es que usted sabe mejor de mis finanzas. Ve que todo gira en pos de esta. Tú tienes dos rodillas para humillarlas y orar por ese hermano que está en necesidad. Tiene dos brazos para abrazar a esa persona que tanto necesita hoy un abrazo. Tienes una boca para bendecir a una persona. Tienes dos oídos para escuchar a esa persona. No todo gira en son de esta. No todo es dinero. Orar por ellos. No importa lo que estemos viviendo, debemos ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Tenemos que ser serios y disciplinados en nuestras oraciones. No podemos ser inconstantes.
Hay personas que se están muriendo allá afuera sin Cristo. Nosotros tenemos la cristomicina, el Evangelio, pero nuestro anuncio tiene que ser bañado en oración. ¿Para qué? Porque el que solía perseguirnos ahora predica las buenas noticias de la fe que anteriormente quería destruir y ellos alabaron a Jehová por causa de mí. Pablo quiere que la iglesia de Galacia se mantenga firme. Pablo quiere que la iglesia de Bogotá, Colombia, Bucaramanga, España se sienta firme en la cruz del Cristo. Que no se dejen mover por filosofías, no se dejen mover por humanismos, no se dejen mover por falsedades. Es Cristo y solo Cristo. Eso es el Evangelio. Por gracia sois salvos. Mis hermanos, en este mundo tenemos una relación con Dios, pero también tenemos una relación con las circunstancias, pero también tenemos una relación con otras personas, y eso Pablo lo sabía muy bien. Dios le perdonó todo lo que hizo como Saulo, por gracia, gratis. Ahora Pablo sabía que era deudor a los demás. Pablo vivió sometido a los demás. Pregunta a todos, ¿qué creen ustedes? Miren lo que dice Efesios 5:21. Efesios 5:21 nos da la respuesta a esa pregunta. ¿A todos? Efesios 5:21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Debemos someternos a los demás por causa de Cristo. Y lo que más me gusta es que el Espíritu Santo, usando a Pablo como escriba, nos da tres ejemplos muy fuertes en ese Efesios 5. ¿Sí? Ahí miren arribita el matrimonio. El segundo, el hogar. El tercero, padres e hijos. No, no es una novela. El siguiente, en el trabajo. A ver, primero, matrimonio. Segundo, hogar, padres e hijos. Y tercero, en el trabajo. Tres ejemplos que la mayoría de nosotros en este momento tenemos. Matrimonio que tiene que glorificar a Dios. Una familia que tiene que ser guiada para que glorifique a Dios. Y un trabajo que necesita que Dios sea glorificado. Alguien dirá, no me parece, o no puedo hacerlo, o no es posible. Lo único que yo puedo decir es que el versículo, mire, voy a decir algo súper, hiper, mega, ultra espiritual. Yo le pido por favor que pónganle mucha atención a lo que voy a decir. Ese someteos unos a otros en el temor de Dios es el 21. Y antes del 21 está el 20, el 19 y el 18. Y en el 18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, llenos del Espíritu, mis hermanos. La sumisión o la mansedumbre o la obediencia no es para mujeres, no es para hombres, no es para hijos, es para todos los cristianos. Si eres cristiano, debes sujetarte a la palabra de Dios. Y entre más llenos del Espíritu Santo, más rápido entenderemos este principio de la sujeción a Dios, a las autoridades, a la pareja, a los jefes, a los padres. Quizás tú me digas, yo tengo derechos, pero pregúntale esta tarde, mañana, ya casi, a la hora que tú me estés escuchando, ¿qué derecho tiene un muerto? ¿Qué derecho tiene un muerto? ¿Acaso no decimos que estamos crucificados juntamente con Cristo y que ya no vivo yo? Tenemos que amar al prójimo. Así el prójimo no ayude. Tenemos que servir al prójimo. Así el prójimo no ayude. Así el prójimo no lo merezca. No, es que no ayuda al prójimo. Pues lo siento. Sí, si el prójimo no lo valora, pues qué pena. Piensa en esto. No nos sujetamos a esa persona por lo que esa persona es. Nos sujetamos a esa persona por Jesús. Que el gobierno, no nos sujetamos al gobierno, nos sujetamos porque Jesús lo ordenó. ¿Se sujetó nuestro Señor a sus padres? ¿Se sometió a las autoridades? ¿Acató las órdenes? Entonces, si el Señor Jesús lo hizo, ¿quiénes somos nosotros para decir que no lo podemos o no debemos hacerlo? El que antes nos perseguía, ahora anuncia la fe que una vez quiso destruir, y ellos daban honra a Dios por mi causa. ¿Quién quieres que se lleve el honor? ¿Quién quieres que se lleve toda la gloria? ¿A quién estamos mostrando? O mostramos a Dios, o mostramos lo que realmente somos. No culpemos los gobiernos, no culpemos la familia, no culpemos a nadie. Somos los únicos responsables. Eres completamente responsable de lo que tienes que hacer y del evangelio que tienes en tus manos. Porque o glorifican a Dios por causa de nosotros o no lo glorifican.
Amén. Oramos. Padre, gracias. Gracias te damos, Señor, por tu palabra que ha sido expuesta y rogamos, Señor, que tú seas bendiciéndola. Pues es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Dios los guarde. Dios los bendiga. Chao, chao. Bendiciones.